Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Encantado de estar otra vez con ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que cada mañana nos acompañan para saludar al Señor Jesús, orar y oír una meditación basada en la Biblia. Hay muchas razones y motivos para preocuparnos, pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con esa confianza debemos vivir llenos de optimismo y de valor. Los invito a orar. Gracias, Señor, por el nuevo día. Nos consagramos a ti, te rogamos que nos consueles en nuestras penas, nos fortalezcas en nuestras tentaciones, nos ayudes a resolver nuestros problemas de acuerdo a tu voluntad y podamos vivir felices mientras vienes por nosotros. En Cristo lo pedimos. Amén. Vamos al Evangelio de San Juan, 21, 20 al 22. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí vemos a los dos discípulos más cercanos a Jesús. Pedro, el adulto de los 12, y Juan, el más joven. Parece que Pedro tenía un poco de celos de Juan, pues Juan se consideraba a sí mismo como el discípulo más amado de Jesús y presume de haberse recostado en su pecho cuando comieron la Santa Cena y de haberle preguntado por quién había de ser el que lo iba a entregar. La pregunta de Pedro a Jesús: Señor, ¿y este qué? En cierta forma es un reclamo por la confianza con que el más joven trataba al Maestro. Y la respuesta de Cristo es para todos. ¿Qué te importa cómo trato a Juan y cómo me trata él? Lo que debe importarte es cómo me tratas tú. La relación con Cristo es un asunto muy personal y cada quien decide hasta dónde puede comprometerse con Jesús. En el caso de Juan, su entrega fue total. Y por eso Dios le permitió experiencias únicas que ninguno de los discípulos tuvo. Juan fue hijo de un pescador acomodado del mar de Galilea llamado Zebedeo. Juan y Santiago, su hermano, trabajaban en la barca de su padre con varios empleados. Pero una mañana se acercó Jesús a la barca y los invitó a ser sus discípulos. Vamos a San Mateo 4, 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Eran jóvenes de carácter violento. Jesús los apodó los hijos del trueno. No les gustaba que los humillaran. Y cuando en una
aldea de samaritanos no quisieron recibir a Jesús, los hijos del trueno le propusieron orar como lo había hecho Elías para que Dios mandara fuego del cielo y consumiera a los malos samaritanos. Eran ambiciosos, querían ocupar los primeros puestos cuando Jesús fuera rey. Y le pidieron a su mamá que hablara con el maestro para comprometerlo, y su mamá trató de ayudarlos. Pero esos rasgos de carácter fueron desapareciendo, y Juan llegó a ser el discípulo más semejante a Jesús en carácter. Es una ley de la psicología que la admiración y la observación producen cambios en el admirador y el observador. Cuando yo era joven, muchos muchachos se dejaban crecer el pelo y vestían y calzaban como los famosos Beatles, las estrellas de rock más deslumbrantes de mi tiempo. Para Juan, Jesús fue el personaje de su admiración y de su adoración, y por eso llegó a parecerse mucho a él. Juan fue el único que no corrió cuando tomaron prisionero a Cristo. Y aunque no le prometió morir por él como lo hizo Pedro, fue el único que permaneció al lado de María, compartiendo su dolor por la humillación extrema a la que fue sometido su hijo. Y cuando estaba junto a la cruz, sosteniendo a la bendita entre las mujeres, Jesús le encargó, él mismo registró esa experiencia en su Evangelio capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he aquí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He aquí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan fue el primero de los 12 que llegó a la tumba de Jesús y comprobó que la tumba estaba vacía. Fue el único discípulo que no murió como mártir, aunque fue martirizado. La tradición registra que por el año 90, el emperador Domiciano desató una persecución contra los cristianos y Juan, el único sobreviviente de los discípulos, fue tomado prisionero. Metieron al anciano en un cazo de aceite hirviendo, pero el viejo reía como si estuviera en una tina de agua tibia. Asustados los verdugos lo sacaron, y cuando el emperador se dio cuenta del milagro, ordenó que fuese llevado a la isla de Patmos, la prisión a donde iban a parar los indeseables del imperio. Y en esa isla, Juan escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, al que llama la revelación de Jesucristo, pues por medio de visiones Jesús le mostró el futuro glorioso que espera a su pueblo peregrino en este mundo dominado por el mal. En la primera visita Jesús se presentó vestido como sumo sacerdote. Leamos Apocalipsis 1, 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Versículos 16 al 18. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas,
Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mi hermano, si Cristo ya venció a la muerte y aseguró la victoria con su resurrección, no hay nada que temer, pues todo lo que aquí sufrimos terminará cuando Cristo venga a devolvernos el Edén perdido y la vida eterna. Oremos. Danos fe para creer en tus promesas. Danos humildad para andar en tus mandamientos. Y danos la dicha, Señor, de ser ciudadanos de tu reino cuando vengas en tu gloria. Por Jesús nuestro Señor lo suplicamos. Amén. Oh Cristo, yo te amo, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. En este mundo hay dos clases de personas, los optimistas y los pesimistas. Cada día Dios nos confía un trabajo y una serie de responsabilidades que es nuestro privilegio realizar con alegría. Creo que estarás totalmente de acuerdo conmigo en el que el Señor premia todos aquellos que son diligentes a la hora de llevar con eficiencia la carga que la vida les ha dado. Existe un animalito que no podemos dejar de admirar por su perseverancia, su diligencia y su productividad. Estoy hablando de las abejas. Las abejas es, vamos a decirle así, es un pueblo bien organizado. Tienen su reina, tienen los zánganos, tienen las abejas obreras, que dentro de ese reino son muy importantes porque son las que producen. Claro, deben ser la mayoría. Estas pequeñas obreras, estas abejas, fíjense este dato importante, no viven más de 50 días, tiempo en el cual cada una produce 25 gramos de miel. Ahora, intenta imaginar que estás llenando un recipiente de 1 litro. ¿Cuántas abejas vamos a necesitar para producir esa cantidad de miel? Según los cálculos de los expertos, para producir medio litro de miel, las abejas obreras
hacen 2.700.000 viajes en flor, recorriendo 8 millones de kilómetros. ¿Se dan ustedes cuenta qué distancia? En la estructura social y administrativa de la colmena, aparte de las abejas obreras y de la reina, que es la única que pone huevos, están también los zánganos, aunque su misión es otra. Ellos no se gastan trabajando y viven en realidad del trabajo ajeno. En los seres humanos también encontramos personas con las mismas características. Es como si en la vida hubiese dos grupos de personas. Por un lado, tenemos aquellos que se sienten felices produciendo la miel de las buenas acciones. Ellos endulzan al mundo y se sienten dichosos de hacerlo bien. Por otro lado, están los que prefieren vivir más tranquilos, que prefieren vivir más descansados, aparentemente menos ocupados y cuya existencia parece más placentera. Muchos de ellos, para su desgracia, acaban descubriendo que su vida carece de significado. Ya han dejado pasar mucho tiempo de su vida, cuando se dan cuenta que el estar descansando sin hacer nada con ese fervor y esa diligencia, han perdido el tiempo. Tus deberes pueden ser variadísimos. Puedes enseñar, puedes ser enfermera, puedes estar haciendo los deberes de la casa, puedes cocinar, dirigir, administrar, organizar. Lo importante no es en sí la labor que realizas en concreto, sino que realizas cosas con una diligencia y una eficiencia, porque eso es lo que hace la diferencia de hacer las cosas con gusto y diligencia, haciéndolo todo lo que tú hagas como que si lo hicieras para el Señor, como si el Señor, nuestro Señor Jesús, fuera nuestro patrón. Vamos a servirle haciendo como si todo fuera para Él. Debes sentir alegría al cumplir tu deber sin emitir quejas o expresiones de desagrado. Dios estará presto a recompensar tu trabajo y tu fidelidad, ya sea poco, ya sea mucho. Si has sido fiel sobre poco, como dice el versículo, sobre mucho te pondré. Así que, amigos, yo creo que es importante de ver las cosas con un sentido positivo y, como decíamos anteriormente en la anécdota pasada, hacerla con deseos de ayudar a los demás y hacerlos diligentemente, como la muestra que nos pone esas abejitas. Bueno, amigos, nos veremos la próxima semana y que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Momentos de Reflexión. En esta ocasión quisiera llevarlos a pensar tal vez en una historia que ustedes posiblemente hayan escuchado, pero quiero traerles a su mente porque tiene un gran significado. El violín desafinado. Esto sucedió en París. En una de las calles céntricas había un hombre mal vestido que quería tener el sustento tocando un violín desafinado. Puso en el piso su sombrero con el propósito de recoger algunas monedas para su sustento. A unas cuadras de donde estaba este mendigo musical, podríamos decirle, había un teatro y a la salida del teatro venían caminando un célebre violinista. Y al pasar por donde estaba este hombre y escuchar tan desafinada melodía, no hizo más que detenerse y contemplar la escena y darse cuenta que este hombre, el sombrero que estaba en el suelo, no tenía ninguna moneda recogida.
Entonces su esposa le dice, ayúdalo. Entonces le dice, buen hombre, présteme su violín. El hombre temeroso le suelta el violín y el artista empieza a afinar el violín, lo pone completamente listo para una ejecución y empieza a tocar una bonita pieza. Inmediatamente al salir de ese violín afinado, melodías bonitas de una pieza muy reconocida, la gente empezó a acercarse para ver qué estaba pasando, porque salía de ese lugar una bonita melodía. Cuando la gente vio y algunos reconocieron a este artista famoso, empezaron a comprender que él era un artista y que estaba tocando una melodía, y empezaban ellos a dar monedas, dinero, billetes, y ese sombrero se empezó a llenar. El mendigo contento brincaba de gusto y decía, ese violín es mío, ese violín es mío. Sí, efectivamente, el violín era suyo. Nada más que él no lo sabía tocar. Amigos, en la vida todos tenemos un violín. Son nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Algunos por pereza ni siquiera afinan ese violín. No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, hay que aprender, hay que desarrollar las habilidades, hay que mejorarse constantemente. Si nosotros queremos ejecutar un buen concierto, tenemos que aprender a mejorarnos día con día. Algunos pretenden un sombrero lleno de dinero y lo que presentan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Esa es la gente que hace su trabajo de la forma, ahí se va, que piensa en términos de me vale, y creen que la humanidad tiene la obligación de retribuirle su pésima ejecución cubriendo sus necesidades. La verdad, por dura que parezca, es que tenemos que aprender, tarde o temprano, que los mejores lugares son para aquellos que no solamente afinan bien su violín, sino que aprenden con el tiempo también a tocarlo con maestría. Por eso debemos estar dispuestos a hacer bien nuestro trabajo diario para que, sea cual sea, podamos salir victoriosos y no tengan que regalarnos una pieza, una moneda que no merecemos. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.